Los estudios cuasi experimentales tratan de imitar experimentos aleatorios buscando variaciones cuasi aleatorias en el tamaño de las clases. El más creíble de este tipo de estudios es el análisis realizado por Haxby en Connecticut. Haxby se aprovecha de la variación natural en la población, lo cual causa cambios en el tamaño de las clases. El análisis lo realiza usando dos métodos distintos. El primer método usa cambios en el tamaño de las clases que son el resultado de los cambios experimentados en el número de estudiantes en las escuelas. Por ejemplo, una escuela pequeña con 15 estudiantes en el primer grado en un año y 18 en el próximo tendría una clase más grande en el segundo año que en el primero. El segundo procedimiento de Haxby usa cambios grandes en el tamaño de las clases causados por políticas de tamaño máximo. Por ejemplo, una escuela que no permite clases de más de 25 estudiantes tendría una clase de 25 si hubiera 25 estudiantes, pero dos clases de 13 si hubiera 26 estudiantes. Haxby no encuentra ninguna relación entre el tamaño de las clases y el rendimiento escolar en exámenes en los grados cuarto y sexto. Haxby llama a sus resultados efectos nulos precisamente estimados, porque con ellos puede verificarse que no hay efectos moderados. Los datos de Connecticut también sugieren que no hay efectos en las escuelas con muchos estudiantes desaventajados. Desafortunadamente, en los 13 años desde la publicación del estudio de Haxby, solamente un estudio se ha realizado usando su mismo método. La principal dificultad es obtener datos del tamaño de las clases en cada grado de cada escuela para varios años. Es fácil obtener datos de matrícula y rendimiento, pero no de tamaño de las clases. Cho, Glue y Whitler obtuvieron los datos necesarios en Minnesota a raíz de una encuesta de las escuelas y usaron el primer método de Haxby. Cho, Glue y Whitler encuentran efectos positivos, pero más pequeños que los de Starr. Sus estimaciones sugieren que una reducción de 10 alumnos en el tamaño promedio de las clases aumenta el rendimiento escolar en los grados tercero y quinto por 5% de una desviación estándar. Los efectos no son más visibles en alumnos desaventajados. Otro método para medir los efectos del tamaño de las clases es usar bases de datos longitudinales, los cuales siguen los alumnos a través del tiempo. Rivkin, Hanishak y Kane usan datos de más de 500,000 alumnos en más de 3,000 escuelas en Texas durante los años 90. Estiman efectos del tamaño de las clases basados en las diferencias de los tamaños entre grados diferentes en la misma escuela y año. Rivkin, Hanishak y Kane encuentran efectos moderados en el cuarto grado, efectos más pequeños en el quinto grado y efectos nulos en los grados sexto y séptimo. Al igual que Haxby y Cho, no encuentran efectos más visibles en los alumnos desaventajados. El experimento Starr y los estudios cuasi experimentales examinan rendimientos educativos en las escuelas primarias, con la excepción de la inclusión del séptimo grado en el estudio de Rivkin, Hanishak y Kane. El único estudio que se enfoca en el tamaño de las clases de las escuelas medias en los Estados Unidos es el de D.E. West. D.E. West compara los resultados de los estudiantes en cursos diferentes en el octavo grado. Por ejemplo, ellos miden si un estudiante puntúa mejor en un examen de matemáticas que en uno de lectura, si la clase de matemáticas es más grande que la de lectura. D.E. West encuentran efectos nulos con respecto a las notas de exámenes estandarizadas, pero encuentran efectos moderados en medidas no cognitivas. En las clases más grandes, los alumnos dijeron más frecuentemente que no les gustó el tema del curso, que no entendieron la utilidad de aprenderlo y que no se sentían cómodos haciendo preguntas. Los profesores de las clases más grandes dijeron que los alumnos estaban más inatentos. La mayoría de los estudios del tamaño de las clases se basan en datos de los Estados Unidos, pero también hay varios estudios internacionales. El más exhaustivo es el de Wussman y Vest, que se aprovecha las diferencias en el tamaño promedio de las clases entre los grados séptimo y octavo
en los datos TIMSS de 11 países. Encuentran efectos positivos de clases más pequeñas en 2 países y efectos nulos en los demás. Con sus datos se pueden descartar los efectos grandes en 8 países y efectos pequeños en 4 países. Solamente 2 políticas estatales con la meta de reducir el tamaño de las clases se han sometido a evaluaciones cuasi experimentales, la de California y la de Florida. Ambos estados implementaron políticas que afectan a todos los alumnos y como consecuencia es muy difícil evaluarlas. Sin embargo, es importante medir el efecto de esas políticas porque el efecto de cambiar el tamaño de una clase puede ser distinto al efecto de cambiar el tamaño de muchas clases a la vez. Por ejemplo, las políticas estatales exigen la contratación de un gran número de nuevos profesores, quienes podrían ser de calidad más baja que los profesores corrientes. Las evaluaciones de las políticas en California y Florida no son tan creíbles como un experimento aleatorio, pero representan la única evidencia disponible de los efectos de políticas de este tipo. En 1996, California promulgó una política de reducción del tamaño de las clases en los primeros grados con la meta de reducirlo por 10 estudiantes, de 30 a 20. A partir de 1996, California proveyó $650 por alumno a escuelas que satisficieron las metas de la ley. La evaluación de la ley es muy complicada porque no hubo exámenes estatales hasta 1998 y muchas escuelas redujeron el tamaño de las clases rápidamente. Jepsen y Rivkin miden el efecto del programa comparando los alumnos en la misma escuela y grado en años diferentes, pero solamente después de la introducción de exámenes estandarizados. Este método solamente puede usar datos de escuelas que implementaron las reducciones después del segundo año de la política, una vez se implementaron los exámenes. La mayoría de las escuelas, por eso, redujeron el tamaño de las clases antes de la primera administración de los exámenes y como consecuencia no fueron incluidos en el estudio de Jepsen y Rivkin. Los datos de California sugirieron que la reducción de 10 alumnos en el tamaño de las clases aumenta las notas en los exámenes por entre 2 y 5% de una desviación estándar en matemáticas y lectura. Los efectos de la política no parecen cambiar con la composición étnica de las escuelas. La política en California creó muchos puestos docentes y como consecuencia aumentó el porcentaje de profesores inexpertos. La rapidez de las reducciones en el tamaño de las clases en California y su efecto negativo en la calidad de los profesores se podría haber evitado si los políticos hubieran diseñado la política con una implementación más larga. Jepsen y Rivkin también simularon la magnitud de los efectos a largo plazo, asumiendo que los profesores inexpertos mejorarían con el tiempo. Tales simulaciones sugirieron mejoras en el rendimiento educativo de entre 5 y 8% de una desviación estándar. 6 años después de que California aprobara su política de reducciones rápidas en el tamaño de las clases en los primeros grados, Florida adoptó una política ambiciosa con la meta de reducir el tamaño de las clases en todos los grados, con un coste total de $22,000 millones entre 2003 y 2012. La política en Florida, sin embargo, se implementó más despacio que la de California, quizás como reacción a la experiencia negativa en California. Los votantes de Florida aprobaron la política que puso límites en el tamaño de las clases en asuntos académicos básicos en 2002, como parte de una enmienda a la Constitución estatal. Desde entonces, la Constitución de Florida exige que no haya más de 18 alumnos en las clases de kindergarten a 3er grado, no más de 22 en 4º a 8º grado y no más de 25 en 9º a 12º grado. En 2003, los legisladores de Florida aprobaron una ley para implementar la enmienda constitucional.
Esta ley exigió reducciones en el tamaño promedio de las clases en las escuelas durante unos años antes de que la política se pusiera en pleno efecto en todas las aulas. En el primer periodo, se requirió que las escuelas redujeran el tamaño promedio de las clases al máximo o por 2 estudiantes cada año. Yo realicé un estudio de la política en Florida que aprovechaba su procedimiento de implementación entre 2004 y 2009. Usé una base de datos longitudinal de todos los estudiantes en Florida para comparar los alumnos más afectados por la política, porque asistieron a escuelas con clases más grandes antes de la política, con alumnos menos afectados, porque asistieron a escuelas que ya cumplían con la política incluso antes de entrar en efecto. Es decir, comparo el rendimiento educativo en escuelas que tuvieron que reducir el tamaño de las clases al rendimiento en escuelas que no tuvieron que hacerlo. Mi análisis tiene en cuenta las tendencias preexistentes en los 2 grupos de escuelas. Mi estudio de la política en Florida no revela ningunos efectos positivos en resultados académicos. Esto es cierto incluso cuando estudio los grados donde las reducciones de tamaño necesarias para cumplir con la ley fueron más grandes. Además, no encuentro que los efectos sean más visibles en los estudiantes desaventajados. La sabiduría convencional sobre el tamaño de las clases es que más pequeño es mejor, particularmente para alumnos desaventajados en los primeros grados. Pero esto es simplemente un resumen de los resultados del proyecto STAR, un solo estudio de un solo estado en los años 80. No hay duda que es un estudio muy importante, pero los otros estudios de alta calidad encuentran efectos más pequeños en general e incluso efectos nulos en algunos casos. Estos estudios no encuentran evidencia de efectos más grandes en estudiantes en ciertos grados o grupos demográficos. Desafortunadamente, la investigación existente ofrece pocos consejos sobre el tamaño óptimo de la clase. Datos de Connecticut, Minnesota y Texas indican que la mayoría de clases en los Estados Unidos cuentan con entre 15 y 30 alumnos. Los resultados de STAR se basan en una reducción de un tamaño promedio de 23 a un promedio de 15. Por eso, clases de 15 alumnos suelen ser la meta de muchas políticas. Pero algunos estudios que se basan en variación natural del tamaño de las clases incluyen clases de estos tamaños y no encuentran efectos de la magnitud de los resultados de STAR. Otra pregunta que queda sin resolver es: ¿tendrá un efecto más grande una reducción de 20 a 15 alumnos que una reducción de 30 a 25 o de 25 a 20? Haxby busca efectos no lineales en los datos de Connecticut y no se los encuentra. La investigación de los efectos del tamaño de las clases es inconsistente, con un estudio de alta calidad que indica efectos grandes, otros que reportan efectos nulos y unos que encuentran efectos moderados. Pero ¿qué sabemos sobre los costes? El proyecto STAR de Tennessee produjo la estimación más grande del efecto de una gran reducción en el tamaño de las clases. Si los resultados de STAR fracasaran en un análisis de coste-beneficio, los resultados de los otros estudios fracasarían también, porque sus estimaciones del efecto son mucho menores. En el análisis de coste-beneficio hecho por Kruger, el estimado aumento en los sueldos predichos de los estudiantes es un poco más grande que el coste del programa. Si se aplicara el mismo análisis a los resultados de otros estudios, en toda probabilidad los costes serían mayores que los beneficios. De hecho, dado el alto coste de este tipo de políticas, es muy difícil que sus beneficios superen los costes. Aumentar el número de clases requiere la contratación de más profesores y la construcción de más aulas, dos de los mayores gastos en los presupuestos educativos. En general, el coste de educación por alumno aumenta en entre $160 a $250 por alumno cuando uno reduce
el tamaño medio de las clases por un alumno.